En los años 80, en un contexto político complejo, Alan Moore proponía una historia de superhéroes diferente, deconstruyendo el género para ponerlo bajo una lupa mucho más realista. Así nace Watchmen, una historia sobre vigilantes autoproclamados que actúan bajo sus propios preceptos morales y subjetivos, de lo que surge una gran incógnita que se desarrollará a lo largo de la obra. ¿Quién vigila a los vigilantes? Esto es Genux TV, tu canal de manga y cómics. El día de hoy les traemos la reseña de una obra increíble y legendaria, Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons. Si te interesa, quédate a ver el video. En este momento, los superhéroes son cosa del pasado. Se encuentran prohibidos por el gobierno desde 1977 por la Ley King, a excepción de dos que prestan sus servicios y son utilizados por él mismo. No muy lejos, existen los recuerdos de una olvidada Minutemen de los años 40 y de una generación de héroes disfrazados alrededor de los años 60, inspirados en aquella vieja guardia. El 12 de octubre de 1985, el enmascarado y clandestino Rorschach iniciará una crónica investigando un asesinato. Edward Blake, quien era el comediante, un superhéroe veterano que trabajaba para el gobierno, es arrojado desde su departamento tras una cruel golpiza. Lo único que queda de él es su icónico prendedor con una mancha de sangre que en forma de flecha indica las 11:55, poco antes de llegar a la medianoche. ¿Este es un hecho aislado o alguien busca deshacerse de antiguos superhéroes? Rorschach sospecha y comunica a los vigilantes que podrían estar detrás de ellos, como si de un plan conspiranoico se tratase. A partir de este incidente, conocemos a muchos personajes que a lo largo de la obra serán desarrollados en profundidad, pues nada queda librado al azar en Watchmen. Es así que entre paseos por bares oscuros, peleas y notas en su diario, Rorschach comienza por visitar a Daniel, un hombre que recuerda con nostalgia sus días como búho nocturno, luego por Adrian Bede, Ozymandias, líder de un gran imperio conocido por su extrema inteligencia, y por último, el ser más poderoso que existe, John, el Doctor Manhattan, quien se muestra con una incapacidad emocional para relacionarse con los demás, lo que es algo lógico teniendo en cuenta que ya no es un ser humano, sino una especie de ente omnipresente. John se encuentra acompañado por su mujer Laurie Juspesic, hija de una miembro de los Minutemen. Ninguno de ellos parece creer que existe un complot en su contra, ya que no se encuentran en actividad desde hace tiempo. Con este panorama general de los personajes más importantes de la obra, Alan Moore cierra el primer capítulo con un extra de la biografía de Hollis Mason bajo la capucha, quien supo ser el primer búho nocturno, con lo que ya nos anticipa la visión de la primer camada de superhéroes organizados, los Minutemen. El funeral de Edward Blake, el comediante, funciona como punto de encuentro para los vigilantes de ambas generaciones y nos presenta la turbulenta personalidad del fallecido, develando hechos aberrantes y moralmente cuestionables. Laurie se encuentra con su madre, Sally Jupiter, quien supo ser una heroína caracterizada por una gran belleza y que también fue compañera de Blake en los Minutemen, momento en el que intentó ser abusada por él, lo que no le impide sentir cierta nostalgia y tristeza por su pérdida. Pasando a los cazadores del crimen, en donde se ve al comediante tratar a todos con desprecio, hasta el recuerdo del Doctor Manhattan en Vietnam, que sirve no solo para conocer a ambos personajes, sino también para comprender de manera más explícita el contexto de aquella época y cómo llegamos a 1985 con una paranoia social alrededor de la guerra nuclear. Trabajando para el gobierno en la guerra de Vietnam, el superhéroe azul y el cínico comediante mantienen una conversación con tintes filosóficos acerca del sentido de esta guerra, en donde John intenta comprender las motivaciones humanas que justifican tan atroz destrucción, cuando una joven se acerca a Blake anunciando que espera un hijo suyo, a lo que él responde asesinándola. Pese a cuestionar su accionar, John no hace nada para evitarlo. Luego del entierro, Rorschach sigue a Moloch, un antiguo villano que tuvo contacto con Blake previo a su asesinato, en donde según cuenta se mostraba vulnerable, altamente angustiado y asustado por el futuro que vendría en el mundo, y hablaba acerca de una isla secreta,
lo que nos da indicios de que realmente hay algo muy oscuro detrás. Algo que creo que hace de Watchmen una obra tan relevante es la capacidad que tiene Moore para contar varias historias en simultáneo dentro de un cómic de tan solo 12 capítulos, con idas y vueltas en el tiempo y sucesos que se mantienen que van por fuera de la historia de nuestros protagonistas superheroicos, como un vendedor de puesto de diarios y revistas y un lector que suele estar a su lado leyendo un cómic llamado Relatos del Navío Negro, lo que contiene detalles sumamente importantes en la obra, o los documentos anexados al finalizar cada capítulo que complementan mejor la información para entender esta historia. El Doctor Manhattan se exilia de nuestro mundo hacia Marte. La causa de este hecho, que desatará sucesos trágicos, fue la acusación de la que fue víctima en un programa de televisión sobre ser la causa de cáncer que arrasa con la vida de sus amigos y colegas. La Unión Soviética decide invadir Afganistán sacando provecho de la ausencia del Omnipotente, lo que provoca que Estados Unidos no se quede de brazos cruzados y ponga una terrible carta sobre la mesa: las armas nucleares. La teoría de Rorschach ya no parece tan delirante y cobra sentido ahora que los dos héroes del gobierno fueron eliminados del juego. Conociendo el pasado del Dr. Manhattan, descubriremos a quién existió detrás de él: Jonathan Osterman. Siendo 1945, se encuentra fascinado por los engranajes de los relojes, y es que quiere dedicarse a ser relojero al igual que su padre. Pero ante la negativa del mismo, termina eligiendo ser físico nuclear. Siendo 1959, ya adentrado en su profesión, conoce a la mujer de la que se enamoraría, Jane Slater. Día en el que el reloj de la joven se rompe y John promete reparar, pero olvidan la cámara de experimentación de un laboratorio. Al buscarlo, la cámara se cierra y lo desintegra por completo. Tiempo después, John se figura tal y como lo conocemos, transformándose en el Dr. Manhattan, siendo reclutado por el gobierno como arma de combate. Como mencioné en un principio, nada en Watchmen está librado al azar, y es que en esta obra el tiempo juega un rol clave como metáfora, en donde su manejo funciona como recurso para contar esta compleja historia, desde el título, que se puede interpretar no solo como vigilantes, sino también como los hombres del reloj, hasta la relación que Jonathan tiene con los relojes desde toda su vida y cómo influye esto en el Dr. Manhattan. Cada capítulo de la obra mueve las agujas del reloj hacia la hora del juicio final. Este reloj está basado en el de los científicos del Proyecto Manhattan, creadores de las primeras armas nucleares. Es así que el guionista detrás del Dr. Manhattan, visto como un dios, y del comediante dentro de la fuerza policial, saca a relucir una crítica a los abusos de poder y destaca el peor y más cruel de todos, el de los gobiernos, que tienen la posibilidad de dar rienda suelta a una guerra nuclear a un solo botón de distancia. Seguimos este cómic con una situación en la que Adrian Bate casi es asesinado. Mientras tanto, Laurie, sin John a su lado, preocupada pero un tanto bastante aliviada, descansa y busca consuelo en un ser humano que fuera capaz de comprender sus sentimientos. En los brazos del viejo búho nocturno Daniel encuentra ese anhelo. Este vínculo entre ellos será capaz de despertar enterradas añoranzas que provocarán que los impulsos sean cumplidos. Por otro lado, la vida de Rorschach se retuerce, y al mismo tiempo refuerza una vez más su teoría, y es que además del intento de deshacerse de Ozymandias, ahora es culpado del asesinato del ya mencionado villano Moloch. Rorschach es encarcelado y despojado de su máscara. ¿Qué existe detrás de la extraña máscara de Rorschach? ¿Qué historia se oculta tras el vigilante sin descanso que trabaja en la ilegalidad? Con sesiones del Dr. Malcolm Long mediante, se nos revela su verdadera identidad: Walter Joseph Kovacs. Seremos espectadores del trayecto de su vida y comprenderemos qué es lo que lo empuja a borrar su autenticidad para crear a este ser enmascarado, cuyas motivaciones son hacer justicia y plantar batalla contra el mal bajo preceptos morales absolutistas subjetivamente impuestos. Con una tormentosa relación familiar que se extendía hacia las calles, Walter se vio envuelto en un hecho que marcaría su vida para siempre. Teniendo 11 años, es atacado por jóvenes mayores que él. Siente una fuerza en su interior que lo empuja a defenderse. Uno de los atacantes queda parcialmente ciego. Sin un padre presente y una madre en extremo violenta, es llevado a una correccional de menores.
Tras parecer destacarse en algunas disciplinas y apaciguar su carácter, a los 16 años sale al mundo real. Se inserta en el mundo laboral confeccionando ropa. Soportable pero desagradable, como lo definió, obtiene una tela para realizar un vestido para una mujer italiana que luego lo rechaza. Tiempo después, lee en el diario una noticia que más que paralizarlo lo motoriza. Violaron y asesinaron a Kitty Genovese. Nadie alrededor pareció ayudarla. Walter está seguro que es la joven que no aceptó su vestido. Impulsado por tal atrocidad, nace Rorschach, impedido de ver su rostro, creando uno nuevo con aquella tela. Aquí empieza la carrera del vigilante. Recorreremos con él su camino como justiciero hasta su asociación con el búho nocturno a mediados de los años 60, en donde juntos se han consagrado como un equipo exitoso contra el crimen organizado. Rorschach, tras una paliza y charcos de sangre, solía dejar vivas a sus víctimas para ser capturadas por la policía, pero una investigación del secuestro de una niña lo transformó en un asesino tras descubrir al secuestrador. La niña había sido asesinada y sus restos fueron dados a sus perros. Tras prender fuego el lugar en donde se encontraba el secuestrador, el vigilante en sus sesiones asegura que fue Kovacs quien entró y Rorschach el que salió. Mientras tanto, nuestro búho nocturno Daniel comienza a reconsiderar la teoría de Rorschach y decide tomar cartas en el asunto. Como mencioné antes, el vínculo con Laurie parece florecer ciertos aspectos que yacían escondidos, por lo que tras convencerla desempolvan sus trajes superheroicos y acuden al rescate del enmascarado sin rostro que espera en la celda. Ya con Rorschach liberado, reaparece el Dr. Manhattan en escena para viajar hacia Marte con Laurie. Tras revivir su pasado, decide darle toda la responsabilidad para convencerlo de hacer algo por la Tierra en este momento que está atravesando, cada segundo más cerca de la medianoche. Solo soy una marioneta que puede ver las cuerdas, dice John en un intenso debate por el destino del planeta que se torna tan revelador como angustiante. La existencia, el libre albedrío, los sentimientos y la oscuridad que forman parte de un todo, de lo que nos hace seres humanos capaces de crear y destruir, de amar y odiar. Entre filosóficos preceptos intercambiados entre estos dos personajes, John guía a Laurie a una cruda verdad que parecía mantener oculta y desconocer, es decir, aquellas cosas que sabemos pero ignoramos. Es la hija de Edward Blake, el comediante. Ante una desconcertada Laurie, John profundiza su deseo de comprender a la humanidad, que pareciera mostrar un círculo perfecto que encuentra continuamente polos opuestos. Noviembre de 1985. En la Tierra, la humanidad está cerca de la cornisa y Danny y Rorschach conforman nuevamente el equipo que supieron ser, vislumbrando que quien puede estar tras este macabro plan es Adrian Bate, Ozymandias. Siendo el 2 de noviembre, la medianoche ya se hizo presente. Es un hecho, la destrucción arrasa con Nueva York y muchas incógnitas aparecen. ¿Qué está sucediendo? No se trata de una guerra atómica, sino de otro tipo de amenaza que se pretende externa, para que los seres humanos logren unirse en igualdad para su combate y así conseguir la paz. No voy a revelarles esta incógnita, los invito a descubrirla por sí mismos si es que aún no tuvieron el placer de leer Watchmen. Tan real y fantástica, tan cruel como psicológica, Watchmen no por nada es la novela gráfica más galardonada. Obra naciente en el año 1986 de la autoría de Alan Moore y Dave Gibbons, en un contexto en el que la guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraba latente, la industria de los cómics de superhéroes buscaba un cambio luego de la Edad de Bronce y viraba hacia historias más profundas, oscuras y complejas. Watchmen da inicio a esta nueva era, desarticulando todo lo conocido, y rearma un universo en el que confluyen grandes cuestionamientos alrededor del poder, los gobiernos, la sociedad, el ser humano, la moral y los propios preceptos de los superhéroes, haciendo una crítica de lo que representan, utilizando para ello metáforas y simbologías, filosofía y psicología. Muchos dicen que Watchmen es un cómic dentro de otro cómic, y no puedo estar más de acuerdo. La calidad con la que se logra contar más de una historia y conviven diversos tiempos en tan solo 12 números es increíble.
teniendo en cuenta que cada pieza y arco argumental se desarrolla en su totalidad hasta cerrar sin que nada quede afuera. El desarrollo de cada uno de los personajes, sus historias de vida de manera individual y en conjunto, sus sentimientos y pensamientos, maneras de comportarse, el gran abordaje de los esquemas de personalidad y sus trastornos, el retrato de una sociedad alarmada, los vigilantes y la forma de actuar del gobierno. El poder de la narrativa es tal que a lo largo de la historia Rorschach escribe un diario mientras se enfrenta a la realidad, leemos otro cómic con el niño que compra en el puesto de diarios y revistas, mientras que este escenario nos sirve como panorama para conocer el ánimo social, se nos anexan documentos biográficos, policiales y psiquiátricos y notas periodísticas que amplían y profundizan el universo de la obra. Por otro lado, los personajes principales significan en sí mismos formas en las que se puede concebir la vida y los distintos tipos de personalidad que la afrontan. ¿Qué decir del apartado visual? Creo que Watchmen era perfecta para Dave Gibbons. El dibujo realista está tan bien planteado que contribuye a una experiencia de comprensión objetiva de lo que sucede. El nivel de diseño de cada capítulo y el orden de las viñetas están ejecutadas a la perfección. Watchmen fue publicada por DC Comics durante los años 1986 y 1987 como una serie limitada de 12 números. Fue reeditada varias veces, traducida a varios idiomas y obtuvo prestigiosos premios como el Hugo a las mejores obras y logros en la ciencia ficción o fantasía. Esta edición que tengo es de Omnipress, editada hace algunos años. Alan Moore nació en Inglaterra en el año 1953. De orígenes humildes, Moore fue expulsado de varios colegios y terminó sin completar su educación formal. Es reconocido como uno de los autores de más relevancia dentro de la historia del cómic. Luego de trabajar varios años colaborando con fanzines y el movimiento underground cultural, dentro de la historieta se luce primero como dibujante, labor que abandona pronto, y luego como guionista en varias revistas, con lo que comienza a recibir encargos para colecciones como Doctor Who o 2000 AD, series de una gran tradición en Inglaterra. El éxito llega de la mano de Miracle Man y V de Vendetta. El trabajo del Moore inglés llamó la atención del editor de DC Comics Len Wein, que en 1983 lo contrata para escribir Swamp Thing, donde junto a varios dibujantes desarrollan historias experimentales abordando asuntos sociales y del medio ambiente, con una trama de terror y fantasía. El guionista trajo a la vida a muchos de los personajes mágicos y sobrenaturales de DC e introdujo también a John Constantine. Más tarde, Moore tendría sus propias series como Hellblazer, publicada por DC Línea Vértigo. Watchmen fue publicada por DC Comics entre 1986 y 1987 en 12 números que fueron recopilados en un libro de bolsillo comercializado en 1987, consolidando la reputación y grandeza de Moore. Con esta obra, junto al Batman The Dark Knight Returns de Frank Miller, se daba inicio a una nueva era de los cómics, caracterizada por un estilo más adulto, con una oscuridad prominente en la trama y los personajes de las historias. Dave Gibbons nació en el Reino Unido en 1949. Comienza su carrera como dibujante en 1973 y en los años 80 es descubierto por Len Wein y contratado para dibujar a Linterna Verde. Desde ese momento ha dibujado cómics de Batman, Superman y Doctor Who. Adquiere fama mundial por su trabajo como dibujante en Watchmen, presentada más tarde como una de las novelas gráficas más importantes de todos los tiempos. Otra saga que le dio gran éxito fue Martha Washington, con guión de Frank Miller. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y dale click a la campanita, así YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo video. Nos vemos a la próxima.